Gracias, Señor, te adoramos. Te damos gloria, Señor. Gracias, Padre. Bienvenidos, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más. Estamos listas con esta transmisión tan especial. Sean todos bienvenidos aquí a la página de Redoma. Dios guarda mis lágrimas. ¿Cómo están en esta hermosa tarde? Espero que muy bien. Aquí estamos muy bendecidas en esta hermosa tarde que Dios nos ha dado y tenemos hoy en esta tarde una invitada muy especial que ahorita la van a conocer. Antes de eso, quiero darle la bienvenida a todos los que se están conectando en esta tarde. Gracias por ser parte siempre de nuestras transmisiones, de nuestros programas. Muchas gracias por estar siempre aquí apoyando en todo lo que hacemos. Les bendecimos en esta hermosa tarde. Créame que Dios en esta tarde va a traer una palabra muy edificante, una palabra de restauración, una palabra de consolación a sus vidas. El testimonio que hoy vamos a escuchar va a transformar nuestras vidas. Así que muchas gracias por estar aquí. Quiero presentarme para todos aquellos que están acompañando a la pastora Lucy Yaquez, de Tijuana. Mi nombre es Saraí Cital, soy por la gracia de Dios directora de este ministerio Redoma, Dios guarda mis lágrimas, y es una bendición conocer a tanta mujer que se va a conectar y que va a escuchar este hermoso testimonio. Déjeme decirle, hoy fue un día de mucha bendición, pero también de mucha lucha, pero estamos aquí para honrar a nuestro Dios y quiero animarte a que este día tomes nuevas fuerzas. Dios va a hacer de ti algo especial porque estás en las manos de Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo hermoso. Así que honramos al que vive para siempre en esta tarde. Gracias, Sandra Gómez, hermana Altagracia Ramírez, Carolina Godínez, buenas tardes, Lourdes Vázquez, Dios te bendiga grandemente en esta tarde, te fortalezca. ¿Qué más puedo decirte? Gracias por todo lo que has hecho en este día. Dios te bendiga. El pastor Eliseo Gaspar, de Centro Familiar Cristiano, lo bendecimos. Pastor, y María Córdoba, que está aquí, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Así que quiero dejar el lugar para que la pastora Lucy Yaquez se presente, nos deje saber de dónde es, dónde pastorea y todo. Queremos saber todo de usted, pastora, en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Qué honrada me siento de verdad de esta invitación que me hace Saraí. De veras que admiro tu programa, te sigo admiro la fortaleza que has tenido a través de este tiempo de pandemia, estando en tu programa con cantos, con oración, intercediendo por nosotros. Te hemos mandado peticiones y has estado ahí orando por cada uno de nosotros. Es admirable, la verdad, y me siento muy honrada de esta invitación que me haces. Es un honor para mí. Y me quiero presentar porque, pues bueno, el tiempo corre. Soy la pastora Lucy Jaques del ministerio Yo Soy Salmos 40. Es un ministerio dedicado a la sanidad y a la restauración. Yo decía de la mujer, pero Dios me ha bendecido con niños, mujeres y varones, ¿verdad? Entonces, sanidad en general. Tengo 2 años y medio aquí en Infonavit Lomas Verdes pastoreando. Conocí al Señor en 1986 y he practicado mi llamado al pastorado junto con el papá de mis hijos. Son casi 26 años y hoy en día estoy yo aquí sola como directora y pastora de este ministerio. Yo soy Salmos 40 y pues es la verdad un honor y un privilegio poder contar con estos espacios para darle la gloria al Señor de los procesos difíciles que hemos pasado, pero a través de la gloria del Señor, de su amor y su misericordia, nos ha levantado, nos ha restaurado y ha dado un propósito nuevo a nuestra vida. Y es lo que estamos haciendo hoy en día.
Amén, qué hermoso. Gracias a Dios por esos llamados tan especiales que Dios nos hace, a cada una de nosotros diferente, cada uno en particular. Dios nos ha entregado algo para hacer en esta tierra, y su llamado es muy parecido al mío porque el ministerio mío es de restauración y consolación y el de usted es de Amén, sanidad y restauración. Así que todo eso amén. es un conjunto que Dios quiere hacer en el corazón del ser humano, restaurar, sanar, consolar, es parte del propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Así que soy muy privilegiada de tenerla aquí con nosotros en esta página que conformamos un grupo de mujeres y de hombres que nos lanzamos a esta visión de que nuestra página tuviera un propósito muy definido y que ese propósito fuera que todo lo que nosotros diéramos, Pastora Lucy, fuera para restauración de las vidas. No Amén, amén. queríamos que fuera algo más donde la gente nomás entrara y dirá, a ver qué hay allí, sino que cuando entraran pudieran decir, bueno, me identifico con este tema, me identifico con este testimonio. Y hablando de eso, para mí ha sido un privilegio poderla conocer, aún que sea en esta plataforma. Pero mire, estamos juntas, usted en Tijuana y yo aquí en San Diego, California, y estamos las dos juntas a través de esta plataforma sentadas. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? En otro tiempo hubiera Amén. tenido que tomar un camión, un carro, ir hasta su Sí. iglesia. Y hoy estoy aquí en mi casa, usted en la suya, y estamos compartiendo un tiempo tan especial, donde de verdad creo que Dios está usando todo esto para el bien de mucha gente. Antes Amén. de entrar a lo que queremos entrar, porque nuestra hermana Lucy va a compartirnos un testimonio muy, muy bonito, eh, me gustaría saber cómo fue que Dios le hizo ese llamado al pastorado y ese llamado a la consejería, porque sé que es consejera también. ¿Cómo fue que Dios la llevó hasta este punto de ser pastora? Bueno, como te dije, eh, en el 91 yo me casé, pero hace 5 años, ya van a ser 6 años, atravesé por un divorcio, donde yo creí que todo estaba acabado para mí. Sucedieron muchas circunstancias que en otro programa lo contaremos. Y yo pensé que todo mi llamado había quedado terminado por el motivo de mi proceso tan difícil que yo pasé de divorcio. Pero cuando yo estaba a punto de dejar todo y de decir que ya no había nada para mí, el Señor viene y sana mi corazón, restaura mis heridas y me da un nuevo propósito. Hace aproximadamente 3 años, el Señor me dice que me va a llevar a diferentes lugares, aún a continentes, a llevar su palabra de sanidad y restauración. Pero tiene que hacer un proceso el Señor de 5 áreas en mi vida donde tuve que perdonar, tuve que dejar personas que estaban en mi vida que no eran la voluntad del Señor, tuve que quitar toda carga de mí, tuve que ser obediente y el Señor me cambió de domicilio a este lugar donde estoy ahorita sin imaginarme que yo aquí iba a levantar una iglesia. Jamás me lo imaginé. Yo me seguí congregando en una iglesia ahí en Chulavista porque yo me quería ir de aquí de Tijuana a adorar al Señor libremente, porque aquí me sentía que me acosaban, me apuntaban, me juzgaban y no podía yo ni levantar mis manos, ¿verdad? Entonces decidirme a congregar a Chulavista, pero el Señor me empezó a hacer un llamado aquí en Infonavit Lomas Verdes y me dijo, quiero que empieces algo aquí. Y para mí fue una lucha muy grande porque yo estaba sola ahora, ¿verdad? Con mis hijos que comparten mi tiempo, un tiempo conmigo y otro tiempo con su papá, el pastor Samuel. Y para mí era imposible todo porque yo no tenía un local, yo no tenía nada para comenzar, nada. Y el Señor me dio un lugar muy particular aquí en Infonavit Lomas Verdes, me proporcionó una cancha y un árbol que daba sombra y yo me paré ahí y le dije, Señor,
¿qué hago aquí? Me da vergüenza. Y me dijo, predica la palabra del Señor, predica mi palabra. Yo te voy a Amén. enseñar que para alabarme no ocupas nada. Y fue como Wow. nació el ministerio aquí en Lomas Verdes con 3 niños. Con Wow. 3 niños comencé. Ellos trajeron sus mamás y las mamás trajeron a sus esposos. Y hemos estado por 2 años y medio, ya festejamos nuestro segundo Ay, qué bonito. aniversario. He hecho Ujú. bodas aquí en la cancha, he presentado niños, he hecho conferencia para mujeres, aquí en la cancha, debajo de un árbol, Wow. porque sé que el Señor me dijo que Él iba a restaurar mi llamado, ¿verdad? Amén. Y aquí en esta cancha Dios me está preparando para grandes cosas que Él tiene, no sé cuáles son, pero Él las dijo y las va a hacer. Entonces yo estoy haciendo aquí en esta cancha todo como si yo tuviera un local, un equipo de música, equipo de sonido, y siendo que nada más tengo una bocinita y un micrófono. Pero yo con eso poquito en mi mano, el Señor me ha dicho, aprende a depender de mí. Y tengo Amén. mi iglesia en la cancha, soy ahí actualmente, ¿verdad? Ha venido gente, se ha restaurado, la Gloria a mayoría, Dios. toda la gente que tengo es de aquí de Infonavit Lomas Verdes, han salido de droga, han salido de situaciones muy difíciles, extremas de desintegración, y están hoy en día aquí congregados y alabando al Señor. Ay, qué bonito, pastora, qué hermoso los llamados de Dios, esos llamados inesperados que no pensamos, a veces pensamos que todo está derrumbado, pero Dios es especialista de lo que la gente puede mirar en un momento dado derrumbado, quebrado. Dios es especialista en levantar, en Amén. sanar, en traer vida, en Amén. restaurar. Me identifico mucho con su llamado porque después también yo platicaré, ya lo he platicado, de esa manera también Dios a mí me llamó. Y quiero decir algo a aquellos que nos están escuchando y creo que tengo audiencia que conoce, que la conoce y le damos la bienvenida. Pastora Mari Rodríguez, Criselda Paz, le damos la bienvenida. Es La mi cancha, amiga y colaboradora. Sí, ella es parte de este ministerio, ya vive en San Diego, es amén. conferencista, mi amiga, y ella está de mi lado, hombro a hombro, dándole seguimiento de todo detalle de lo que pasa aquí. Gracias a Amén, Dios. creo que sí, la tengo de amiga también a Griselda, creo Paz, y pues tenemos, ojalá podamos invitarla también a compartir Oh, a esta página, sí. ¿verdad? Amén. Y con Fraternidad Cristiana la bendecimos, la hermana Tita, mi esposo Abel García, el hermano José Partida, Paulita de la Rosa, te bendecimos, qué bueno que estás aquí, Isela Núñez, buenas tardes, mi bella pastora, desde Hermosillo. Ay, Así amén. que Nora Tello desde Ensenada, María Luisa Mendoza, dice que la andaban buscando, así que si usted gusta compartir en lo que estamos en la introducción, Sí. Sonia Urbina, amén, Dios les continúe bendiciendo, siervas. Arbizu Jimena, Dios te bendiga. Gracias a todas las que de verdad están aquí. Dunia Rosales, Brenda Miranda. Qué bonito que se puedan conectar y conocer un poco también para aquellas que van entrando a nuestra página. Nuestra página es un ministerio también de restauración, de consolación, y todo lo que compartimos en esta página es con el propósito de que nuestras vidas sean restauradas, sean sanadas, sean consoladas. Amén. Y antes de ir a lo que queremos compartir, quiero agradecerle públicamente, Pastora Jackie, en un momento inesperado, esos mensajes que nos conectan a nuestro propósito. Yo estaba en un momento un poco desalentada y de repente, sin conocerla a usted, me llega un mensaje suyo y usted me dice pastora.
y me empieza a decir unas palabras ahí. Y para los que me conocen, hace muchos años mi esposo y yo pastoreamos una iglesia en Ciudad Obregón, Sonora. Y me dice usted, bueno, no me equivoqué porque el llamado ya lo tienes. Y bueno, me dijo unas cosas muy bonitas que no cabe duda que esos mensajes llegan en el momento oportuno para nuestra vida. Muchas gracias por dejarse usar. Muchas gracias porque esos mensajes realmente, esos mensajes hicieron algo en mi corazón muy poderoso que hasta el día de hoy, hay esos mensajes que me llegan a veces inesperados, yo regularmente los copio y los guardo como los archivo. Y cuando me siento desalentada, voy y digo, Señor, un día tú sin que esta persona me conociera, me diste ese mensaje. Y ahí está su mensaje archivado para, para Bendito cualquier sea momento. Dios, Amén. Así bendito que, sea Dios. pues gracias. Gracias, Pastora Arturo Sherford. Le damos la bienvenida. Eddie Mendoza, Cat Busto, Odili Santiago Cruz, Ángeles González, buenas tardes. Sandra Gómez, Dios te bendiga, y cada uno de ustedes. Así que vámonos a este proceso, Pastora, que usted pasó en un momento de su vida donde nos gustaría conocer esa parte tan difícil, pero también tan poderosa, porque Dios hizo algo muy, muy especial en su vida y en su familia. Nos gustaría que nos relatara para aquellas personas que han pasado por esta situación, ellas pudieran o ellos pudieran entender el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Adelante, Amén. pastor. Así es. Me encanta el tema, me encanta porque aún en los momentos más difíciles, en donde nuestro corazón se hace pedazos, de veras por pasar por el proceso de perder a un hijo, ¿verdad? De verdad que es algo doloroso, pero me gozo porque dentro de este proceso tan doloroso se hace presente siempre el poder de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero especialmente en este momento donde hemos tenido tanta pérdida por esta pandemia, donde los corazones están adoloridos, donde hay una impotencia y un dolor por la forma y los protocolos que se están siguiendo en esta pandemia, donde entra al hospital un familiar y ya no lo vuelves a ver. Solamente te entregan una caja con cenizas y déjame decirte que mi corazón se ha estremecido por muertes de discípulos de mi ministerio, de gente muy querida llegada a mí, donde de verdad el corazón se estremece por la forma tan cruel, si le podemos llamar así, en lo que está sucediendo en estos momentos, la muerte de nuestros seres queridos. Pero yo quiero darte una esperanza. Quizás cuando yo perdí a mi hija en el año del 2005 fue totalmente diferente al protocolo de hoy en día, pero el Dios del 2005 y el Dios del 2020 es el mismo, Él es el hacedor de milagros. Y yo quiero compartirte el proceso cuando nosotros perdemos a un ser querido. Mi hija Elizabeth, ella tenía 9 años. Ella tenía 9 años. El 1 de julio del 2005 parte a la presencia del Señor. Ella es diagnosticada aquí en Tijuana con un tumor en su cerebro y estuvo internada 2 días aquí en Tijuana. 2 días donde mi hija sufrió tanto porque en el hospital no la atendían. Mi hija tenía un dolor inmenso por ese tumor en su cerebro y no le daban atención, solo la dejaban ahí en su cama sola. Fueron 2 días muy angustiantes donde el cirujano vino y vio el expediente de mi hija y así cruelmente me dijo, tu hija se va a morir. Así, y yo decía, ¿sabe una cosa? Le dije, yo no creía el diagnóstico en primer lugar porque dije, eso no me puede estar pasando a mí. Y yo sé que usted que está viendo, ¿verdad? Cuando en esta pandemia decimos, a mí no me va a pasar, a nadie de mi familia nos vamos a contagiar y lamentablemente han ocurrido tantas pérdidas y yo pensaba que eso era
una mala noticia solamente, un ataque del enemigo. Yo decía, yo soy pastora, a mí no me puede pasar eso, mis hijos son del Señor, porque yo fui estéril 4 años, el Señor me sanó y me dio a mis hijos. No puede ser que Dios me dé a mis hijos y luego me los vaya a quitar. Y pues ese fue el diagnóstico aquí en Tijuana. Gracias a Dios, una pareja de Los Ángeles estaba cruzando la línea internacional y se encontró a un hermano y le dijo, ya sabes lo que le está pasando a la pastora Lucy y al pastor, su hija está muy mal en el hospital, y ellos se salieron de la línea y fueron al hospital a ver a la niña y me dijeron, pastora, saque a su niña de aquí, vámonos a Los Ángeles, vámonos a Estados Unidos, a su niña aquí no la están atendiendo. Pues hicimos todos los trámites, nos fuimos a Los Ángeles. Mi hija, gracias a Dios, fue admitida, lo estoy narrando sin muchos detalles por el tiempo, fue admitida en el hospital en Hollywood, en el Children's Hospital, en Los Ángeles, un hospital de verdad increíblemente grande, elegante. Y nosotros llegamos allá al hospital solo con mi bolsa, solo con lo que llevábamos puesto, sin un peso en la bolsa. Y gracias a Dios, ahí atendieron a mi hija. Ahí le hicieron los estudios y pues me dieron el mismo reporte, que mi hija tenía un tumor en su cerebro, pero que no me preocupara porque ellos eran especialistas. Me dijeron, has venido al mejor hospital con los mejores especialistas. Esta operación la hemos hecho mucho, es muy común hacerlo y tu hija no va a ser la excepción, no te preocupes. Mi hija estuvo internada 1 semana con los mejores tratos, con un cuarto inmenso para ella, con todos los médicos a su disposición. Bueno, esto fue increíble, la verdad, ver a mi hija también en esos 5 días, recuperada totalmente. Llegó el día de la cirugía y mi hija entró a quirófano, salió bien mi hija de la operación. Yo aproveché que vi que todo estaba bien, me fui a bañar y a cambiar, pero cuando yo regreso al hospital veo mucho movimiento ahí en ese cuarto y dije, ojalá que no sea mi hija. Y le pregunté a una enfermera, le dije, ¿qué está pasando? Le digo, no es mi hija, ¿verdad? Y me dijo, sí, tu hija acaba de tener un derrame, la necesitamos meter a cirugía otra vez y va en estado crítico. Bueno, me empecé a derrumbar, ¿verdad? Y dije, Señor, no puede ser esto, no puede ser. La devolvieron ese día a quirófano, hicieron todo lo posible, salió en estado crítico y me dijeron los médicos, vamos a esperar 2 días, le vamos a quitar morfina y todo para que el dolor la haga reaccionar y vamos a esperar que su cerebro se desinflame. En esos 2 días estuvimos orando, estuvimos ahí, vinieron muchos pastores del compañerismo al que yo pertenecía anteriormente, Pride Chapel, Templo de Alabanza, que estoy agradecida con el alma, todo el apoyo que me brindaron. Estuvimos orando por esos 2 días. Necesitábamos que ella moviera una parte de su cuerpo, un dedo, una mano, un pie. Entonces, ese tiempo de espera fue muy desesperante porque estábamos pegados a su cama esperando por un movimiento de ella. No hubo ningún movimiento. Los médicos habían dicho que al día siguiente iban a venir por ella para llevarla y tomarle un MRI otra vez y ver el estado de su cerebro. Después de esos 2 días, ellos iban a venir por mi hija a las 6 de la mañana. Así que un día antes en la noche estuvimos orando por un milagro. Estuvimos orando que el Señor hiciera un milagro, que por favor hubiera un movimiento del cuerpo de mi hija. No hubo nada, pero cuando estábamos orando, yo cerré mis ojos y yo pude ver en visión cómo ángeles bajaban del cielo. Ángeles bajaban del cielo en forma de un remolino. Eran ángeles fuertes, no era uno, no eran 2, eran muchos ángeles. Y cuando yo vi eso a las 2 o 3 de la mañana en esa visión, yo solamente le di gracias a Dios porque dije, ya está hecho el milagro.
ángeles vienen a sanar a mi hija. Bendito sea Dios. Acabó la oración. Fui a bañarme, fui a cambiarme ahí en el hospital porque a las 6 de la mañana venían por mi hija. Estuve ahí sentada y cuando se llegaron las 6 de la mañana yo estaba sentada con una sonrisa y yo decía, en cualquier momento mi hija va a despertar. Cuando esos ángeles vinieron, en ese cuarto se sintió una atmósfera de Dios. De verdad que estuvimos rodeados de ángeles en ese tiempo. Llegaron los médicos y me vieron muy sonriente y pensaron que yo ya había entrado en shock. Cuando vieron mi alegría y me dijeron, ¿está bien, señora? Le dije, sí, perfecto. Le dije, ahorita algo va a ocurrir. Se llevaron a mi hija y yo dije, ahorita van a entrar diciendo, su hija despertó, su hija sanó. Porque yo estaba segura que esos ángeles venían a sanar a mi hija. Cuando regresaron los médicos, entraron 2 médicos al cuarto con una cara no poco alentadora y dije, ahorita me van a decir que mi hija se recuperó, que mi hija se movió, algo me van a decir. Y entraron los médicos al cuarto y me dijeron, necesito que usted entienda lo que está sucediendo y le vamos a borrar esa sonrisa de su cara. Hay 2 noticias que le vamos a dar. Una es que los estudios de su hija no salieron bien. Y yo decía, no, ahorita algo va a pasar. Ahorita algo va a pasar. Y me dijeron, la primera noticia es que lamentablemente tu hija tiene muerte cerebral. Y la segunda es que necesitamos desconectarla en 15 minutos. Y yo dije, no, yo pude ver y pude sentir esos ángeles del Señor. Esto no puede ser. Se llenó el cuarto de toda la gente que estaba afuera, de pastores. Mi familia apenas iba en camino de aquí de Tijuana. Apenas iban, había mucho tráfico y ellos no llegaron a tiempo. Me dijeron los médicos, ¿dónde quieres que desconectemos a tu hija? ¿En la cama o la quieres que la pongamos en tus brazos? Podemos hacer eso. Y yo entonces entré en desconcierto. Yo dije, no sé qué está pasando. Y dije, Dios, no sé qué es lo que tú vas a hacer. No estoy entendiendo ya nada y estoy preocupada y estoy desesperándome. Y los médicos estaban esperando por una respuesta y le dije, claro que la quiero en mis brazos, claro que la quiero en mis brazos. Ellos pusieron a mi hija en mis brazos y yo le decía al Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con lo que me mostraste? ¿Qué pasa si yo ayer estaba leyendo Salmo 91? Tú me dijiste que lo leyera y lo leí más de 100 veces. Donde decías tú que tú estabas conmigo, donde decías tú, ¿verdad? Que Salmos 91, 11 y 12, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, que ninguna pestilencia, que bajo tus alas estoy. ¿Qué pasó contigo? Y empecé a entrar en desesperación mientras ponían a mi hija en brazos. Y no podía creer cuando la desconectaron y yo decía, Dios, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Empezaron los pastores a cantar, desconectaron a mi hija y eso fue desconcertante para mí, pero mi carne empezaba a decir, te vas a volver loca, ahorita vas a entrar en shock. El enemigo empezó con su voz a decirme, ¿dónde está tu Dios? Esto es el final para ti, estás acabada. Nunca más vas a poder pararte delante de nadie a orar. Mira lo que tu Dios te está haciendo. Esto era tan fuerte, pero era más fuerte la paz de Dios que sobrepasaba todo entendimiento. Yo no sabía por qué no podía gritar, yo no sabía por qué no me desmayaba, yo no sabía por qué no le gritaba a Dios, ¿qué pasó contigo? Era más fuerte una paz que había en mi vida, que claro, cuando desconectaron a mi hija lloré lo que tenía que llorar, pero era más grande la paz del Señor que había. Era una atmósfera de paz que había alrededor de mí.
alrededor del papá de mi hija, que yo recuerdo que solamente él exclamó y dijo, gracias Dios por estos 9 años que me prestaste a mi hija. Esas fueron las únicas palabras que se escucharon ahí en el cuarto mientras todos cantaban. Pero yo quiero decirte que las promesas de Dios se empezaron a hacer reales cuando el enemigo quería venir a destrozarme totalmente, cuando el enemigo quería venir a hacerme pedazos. Las promesas de Dios se hicieron más reales que nunca. Cuando dice el Señor en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. De verdad que Isaías 43:2 se hizo también presente ahí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En esos momentos, cuando yo sentía morirme, la palabra de Dios y sus promesas se hicieron reales sobre mi vida. De verdad que yo entendí que Dios tiene su voluntad perfecta en nosotros. Él tiene todo en sus manos, aunque parezca que todo se está terminando y que todo está acabado para nosotros, que todo ha llegado al fin y que estamos a punto de hacernos pedazos por el dolor de ver a tu hija partir. Entonces, podemos entender que Dios tiene en su perfecta voluntad todo en orden para nosotros, porque todo obra para bien, aunque no lo entendemos en ese momento, aunque no lo podemos comprender. ¿Cómo puedo entender yo que la voluntad de Dios es ver morir a mi hija? Esto es muy cruel. Esto no puede ser, esto no puede venir de Dios. Pero su perfecta voluntad y su paz te hacen entender que todo está en control, que los pensamientos de Dios no son los míos, que Dios ve más allá de lo que yo puedo ver, que mi pensamiento y mi camino tiene un límite, pero el pensamiento y el camino de Dios son ilimitados. Y que su palabra dice, Dios da, Dios quita, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Mis hijos solamente son una bendición, son solamente un préstamo de parte de Dios. Él los da y Él los recoge cuando Él dice ya. Amén. Es difícil de entenderlo, es muy difícil de entenderlo, pero Dios nos da la sabiduría y la capacidad para poderlo entender. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos ángeles? Cuando yo regresé del cementerio, ya la trasladamos para Tijuana. Cuando ya regresé del cementerio, me metí al cuarto de mi hija y le dije al Señor, me vi frente a todas las cosas de mi hija, frente a su ropa, sus cuadernos, sus zapatos y todo, y le dije al Señor, necesito hablar muy serio contigo y necesito que me expliques todo aquello que pasó, porque de veras que cuando sucede una tragedia andamos ocupadas en papeleo, andamos ocupadas en el funeral, andamos ocupadas atendiendo a la gente, que no tienes tiempo para meditar ni entender nada. Pero cuando ya pasa todo, y yo recuerdo que una psicóloga en el hospital me dijo, mi hija, lo peor está por venir para tu vida. Y yo dije, ya está loca. ¿Cómo me dice que lo peor está por venir? Si lo peor ya lo viví ahorita, viendo partir a mi hija. Ella tenía tanta razón. Cuando yo a solas en el cuarto de mi hija, venía lo peor, estaba lo peor por venir. Porque entonces pude entender, mi hija ya no está aquí. ¿Qué pasó, Señor, contigo? Y le dije, necesito que me aclares varias cosas. Necesito que me aclares por qué me dijiste que tú eras un Dios de sanidad. ¿Por qué me dijiste que leyera tantas veces el Salmo 91? Y aquí está, y agarré mi Biblia y le dije, te lo voy a volver a leer. Y quiero que me expliques por qué me lo diste, Señor. Y cuando yo llegué al versículo 11 y 12, el Señor decía, pues a sus ángeles
Acuérdate de los ángeles. Amén. Sí, 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 sí. Acuérdate de los ángeles que tú viste. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos y en las manos te lleven para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Esos ángeles eran para ti. Gloria a Jesús. Venían por tu hija, claro. Porque los hijos de Dios no vamos a ver la muerte, no hay potestad sobre los hijos de Dios. La muerte no tiene potestad sobre Amén. nosotros. Son Amén. ángeles los que vienen. Amén. Y esos ángeles vinieron por mi hija, pero vinieron a fortalecerte, me Gloria dijo a el Señor. Jesús. Por eso era Tú- esa presencia tan hermosa que se sentía en el hospital, en ese cuarto. Exactamente, exactamente. Y me hizo el Señor de verdad ver, y cuando leí el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por cuanto pusiste mi confianza en mí, yo te libré. Yo te libré, ¿verdad? Me invocaste y yo te respondí. Déjame decirte que el Señor de verdad hizo grandes cosas. Desde la cuenta del hospital, que fueron miles y cientos de miles de dólares, cuando me dieron la cuenta del hospital, que cuando yo la leí, dije, ni la vida me va a alcanzar para pagar, ¿verdad? Desde la cuenta del hospital, cuando llegó una trabajadora social y me dijo, tu cuenta está pagada. Y yo dije, ¿qué? ¿Tu cuenta está pagada? Le digo, sé que me puedo ir. Y me dijo, sí, te puedes ir, la cuenta está saldada. ¿Qué pasó con la cuenta? No lo sé. Yo solo sé que firmé algunos papeles, pero nunca supe que firmé. Mi cuenta quedó saldada. De verdad que fuimos bendecidos financieramente, muy, de verdad, con tanta finanza que pudimos sacar todos los gastos del sepelio, pudimos sacarlos adelante. No hubo ninguna traba, la verdad. Y déjame decirte que yo pude ver entonces la mano de Dios sobre nuestra vida. Pude ver su mano, pude ver cómo Dios tomó control de todo y quiero también decirte que Dios me fue confirmando cómo era un plan de Dios que mi hija partiera con él. Quizás en algunas otras ya he mostrado, este es un trabajito que hizo mi hija en su escuela. Ella lo hizo en el mes de enero del 2005, cuando ni síntomas había de su tumor. El tumor de mi hija solamente duró unos 20 días el diagnóstico, lo descubrieron, la operaron, se fue con el Señor, fue muy rápido todo. Pero este trabajito ella lo hizo en enero del 2005, mi hija partió con el Señor en julio del 2005, así que aquí no sabíamos ni teníamos siquiera conocimiento de que a ella le iba a pasar eso. Ella hizo este trabajo donde el maestro dijo que le pidió a los niños que relataran un cuento de 4 renglones y lo representaran con dibujos. Y cuando yo estuve en el cuarto de mi hija, ya cuando pasó lo del sepelio, me fui a sus cuadernos y pude abrir su cuaderno en esta página y pude ver este trabajo que ella hizo. Súbalo un poquito más, hermana, para verlo. Ella descubrió, ella narró, su partida con el Señor en 4 renglones. Ella puso, ahorita lo vuelvo a poner, había una vez que yo estaba en la iglesia y estábamos todos y todos estaban desapareciendo y solo quedaban sus ropas y solo se abrió el cielo y una luz que me llevó para arriba. Y después se hizo de noche
y una escalera había para subir. Ella puso aquí en el dibujo, ella dibujó 2 nubes, ella dibujó una escalera, aquí en medio hay una luz que casi ya no se ve por el tiempo que tiene, pero lo pintó de amarillo, y ella se dibujó aquí subiendo esa escalera. Dibujó aquí su ropa, cómo se quedaba, y dibujó estas cositas que eran como aire cuando ella subía. Se dibujó subiendo, y aquí está cuando sube a esa escalera y sube aquí al encuentro con el Señor. Estos sellitos que están aquí se los pusieron los maestros porque mi hija con el tumor, ya después el médico me explicó que se le dilató una pupila y ella ya no podía ver con un ojo y nosotros no sabíamos. Entonces los maestros la regañaban porque ella ya no podía escribir y le ponían unos sellitos donde decía mejora tu escritura. Sí, son estos sellitos que le ponían porque ella ya no podía escribir bien, ella ya no miraba bien por su ojo, ¿verdad? Pero ella cuando yo llevé este trabajito con el maestro y le dije, ¿por qué usted nunca me dijo que mi hija escribió esto? El maestro lo que hizo, lo puso en su pecho y llorando dijo, es que no entendí ni una palabra de lo que tu hija escribió. Amén. Pero yo lo pude entender como ella en 4 renglones describió su partida con el Señor. Y yo te quiero decir algo a los papás que me están escuchando. Mi hija tenía 9 años. Y yo quiero decirte algo, papá. ¿Qué estás haciendo con tus hijos en este momento? Tus hijos ya saben de la eternidad. Tus hijos ya saben que si mueren hay vida después de la muerte. Tus hijos ya saben que un día cuando ellos mueran van a tener un encuentro con el Señor. A sus 9 años los niños ya tienen una idea clara de su encuentro con el Señor. Y yo lo pude ver con mi hija, que ella tenía tan claro que ella iba a tener un encuentro con el Señor. Tan claro, de verdad, lo pudo ella describir en estos 4 renglones y en ese dibujo. Yo te hago un llamado, papá, para que dentro de todos estos problemas que tenemos, dentro de tanto afán que tenemos, dentro de tantas situaciones difíciles, que atiendas a tus hijos y los atesores en tu corazón. De verdad que cuando yo entré al cuarto de mi hija, había trabajitos ahí que ella había hecho y que yo nunca le había puesto atención porque no tenía tiempo para atenderla. Había pegado ahí en su cuarto trabajitos que hizo y que yo nunca le revisé y que yo nunca le dije, mija, qué bonito tu trabajo. Nunca, porque no tuve tiempo, porque yo andaba con mis problemas, porque yo andaba con mis quehaceres, yo andaba con esto y con lo otro. Y ahora cada detalle de mi hija para mí era un tesoro. Empecé a recoger todas las cosas de mi hija. Una liga de su pelo para mí ahora era importante. Valora a tus hijos, tú que los tienes ahorita. Valóralos, abrázalos, dales toda la atención porque no sabemos cuándo el Señor tiene establecido que ellos partan a su presencia. Yo te hago ese llamado. Amén. ¿Cómo pude superar esto? ¿Cómo lo pude superar? Yo te voy a decir, en este poco tiempo que nos queda, si no hubiera sido Dios el cimiento de mi vida, yo creo que yo no estuviera en este momento aquí. Si Dios no hubiera sido el cimiento y la fortaleza de mi vida, si Él no hubiera sido el Señor de mi vida, yo creo que hubiera sido muy difícil que yo pudiera superar la muerte de mi hija. Pero, ¿cómo lo pude superar? Poniendo al Señor por sobre todas las cosas en mi vida, pudiendo estar atenta a la voz del Señor, pudiendo estar atenta a su palabra y a sus promesas, pudiendo hacer reales sus promesas de vida eterna. Yo quiero decirte que la palabra del Señor nos habla. La palabra del Señor nos habla
y nos dice en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esas promesas son las que se hicieron reales en mi vida y me daban una esperanza, y me daban dentro del dolor una esperanza, ¿verdad? Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Esas promesas yo las hacía vivas dentro de mi dolor, ¿verdad? Ese es el número 1, teniendo a Dios como fundamento en mi vida, fue como pude superarlo. Número 2, hacer viva las promesas de que un día la iba a volver a ver. Después de que nosotros vivimos el duelo, el dolor, las lágrimas, la ausencia de las personas, porque necesitamos pasar por un duelo. Mira, en mis tiempos, que yo pasé esto de mi hija, venía mucha gente y me ponía la mano en el hombro y me decía, usted es pastora y no la queremos ver llorar. Usted debe de ser fuerte porque debe de ser ejemplo. Usted es cristiana y usted no debe de llorar. ¿Sabes una cosa? Yo sé que las personas muchas veces no saben qué decirte, muchas veces no hay palabras y hay veces dicen creyendo que te están diciendo algo bien, pero tú tienes el derecho de pasar tu duelo, tú tienes el derecho de llorar, de gritar y de preguntarle a Dios qué está pasando, porque es un parte del duelo y es parte del dolor que tienes que pasar, tienes que sacar ese dolor. Tú que ahorita estás pasando la muerte de tu familia, haz tu duelo como debe de ser. Sí, somos cristianos, tenemos al Señor, pero es nuestra familia, nuestra carne la que está pasando por el Señor. Yo te aconsejo que pases tu duelo de la mejor manera, de la mano del Señor y con gente de verdad que pueda entenderte y que pueda tener la capacidad de escucharte, porque el duelo, nuestro dolor es sanado cuando hablamos. Y lo podemos repetir 1000 veces, pero es parte de nuestra sanidad. Y tienes que tener a tu lado gente que te quiera escuchar. Amén. Número 3, entender que la muerte no es el fin. Tú tienes que entender que no es el final, sino es el inicio de una nueva vida para la persona que se nos fue. Es el inicio de la verdadera vida. Solamente se cerró la puerta aquí en la tierra, pero se abrió la puerta verdadera a la vida eterna. Tenemos que tener este consuelo de que un día nos vamos a volver a ver y que ese encuentro va a ser glorioso. Solamente fue un hasta pronto. Solamente fue un hasta pronto, hija. ¿Verdad? Solamente yo le digo, hija, qué glorioso va a ser cuando yo pueda abrazarte, cuando yo te pueda volver a ver. Wow, yo creo que vas a ser una señorita tan hermosa, ¿verdad? No sé, pero yo sé que te voy a volver a ver. Y eso debe de atesorarnos en nuestro corazón, la esperanza de que vamos a volver a ver a nuestros hijos. Y el número 4, querida persona, tiempo es lo que se necesita para asimilar la partida de un ser querido. Tiempo, va a llevar tiempo. Es mentira cuando te dicen ya supéralo, ya olvídate, quizás en unos meses ya te vas a olvidar. Busca tu, no, ya supéralo, ya no hables de eso, olvídalo. Jamás en la vida vas a poder olvidar a ese ser que partió con el Señor. Jamás lo vas a poder olvidar, pero es cuestión de tiempo para poder asimilar el dolor, para poder restaurarte, para poder sanarte y poder entender y poder asimilar esa partida de esa persona que ya no está contigo. Amén, amén. Qué hermoso testimonio que nos acaba de compartir. Dice aquí las hermanas que el tiempo se fue muy rápido, que la volvamos a invitar. Así que... Qué linda, muchas gracias.
es un testimonio que realmente nos edifica, nos consuela y sobre todo aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que están pasando en este momento por un duelo, por aquellos que no saben asimilar ese sentido de pérdida, porque he entendido yo que lo más difícil es cuando, como usted decía, ya cuando vuelven a la realidad, ya cuando no está todo ese caos en el cual habían estado viviendo por las horas en el hospital, por el estrés que están pasando, por las horas sin dormir. Cuando ya pasa todo esto y me imagino yo levantarse e ir al cuarto de su hija, saber que ya no está allí, saber que Sí, ya no la van a poder admirar, lo difícil que es desacostumbrarse de una rutina la cual ustedes sí, tenían y sí, tantas otras cosas que pueden afectar de alguna manera nuestra vida emocional, nuestra vida inclusive espiritual, así es. porque como usted menciona, Pastora Lucy, si no hubiera sido por el Señor, usted hubiera tardado mucho en sanar, pero Así fue es. Dios que le dio esa fortaleza porque realmente nuestra fe, como dijo, fue en un proceso de 20 días que sucedió esto. Jamás Así se es. hubiera imaginado que usted fuera a perder a su hija en tan No, poco tiempo. Entonces, de verdad, ¿dónde estaba su fe en esos momentos de verdad? Cuando de repente pasan estas situaciones y que viene y se nos es arrebatado un hijo, amén. nuestra fe se pone a prueba Así, de todo, como dice un canto, a prueba de la pérdida, a prueba así es. de la pérdida de un hijo, es algo tremendo. Así que aquellas que están y aquellos que están ahorita mirándonos a través de la página Redoma y aquellos que han tenido una pérdida, también aquellas hermanas que veo aquí que están apoyándolas, sus amigas, sus hermanas en Cristo, que han sido también parte, porque veo aquí algunos comentarios de algunas que comentan que ya han vivido también estas situaciones. Sí, Usted es un vivo ejemplo de lo que Dios hace cuando pasamos por estos momentos tan difíciles de la pérdida de un ser querido. Ahora bien, yo sé que se nos ha ido el tiempo y el tiempo cuando está en estos temas tan interesantes, quisiéramos que se detuviera un poco para poder ir más a profundidad, pero lamentablemente el tiempo no espera, el así tiempo es. avanza. Si usted está dispuesta a regresar en otra ocasión y compartirnos más a fondo cómo fue la restauración Así es. paulatinamente que usted fue viviendo después de la pérdida de su hijo. Ayer hablaba yo con una persona y me decía, una persona muy querida que yo amo mucho, y me decía, en el funeral no lloré lo suficiente. Exacto, Y de un de repente me di cuenta que necesitaba llorar. De un de exacto. repente me di cuenta que estaba tan triste y de un de repente dice que escuchó en un programa anterior que tuvimos una invitada que compartió la pérdida de su padre. Dice que hizo clic con ese testimonio y dice que se dio cuenta lo triste que ella estaba, pero que no lo quería reconocer. No, Reconocer. Ujú. no se sentía suficientemente lista para reconocer que estaba triste y que necesitaba llorar y estuvo llorando, estuvo llorando. Y a veces uno mira a la gente y dice, bueno, mira qué bien se ve, qué bien está fortalecida, pero no, en su interior había una Sí, revolución. Entonces, a mí me gustaría mucho, Pastora Lucy, que regresara en un momento más adelante, quizá la próxima con semana. mucho gusto, Gracias. Y con nos mucho siguiera gusto. compartiendo para estas mujeres que necesitan esa palabra clave. Ya nos compartió ahorita cuatro cosas que usted hizo, pero nos gustaría ir un poco más a profundidad y dar Así es. consejos a estas mujeres y estos hombres que necesitan saber que sí se puede, que solamente Amén. a veces hablamos de duelo, pero realmente no sabemos.
qué hay en ese proceso de duelo. Exacto. Pero personas como usted que han pasado por esta situación nos van a bendecir mucho con su testimonio. Amén. Así que gracias, Pastora Lucy. Es un honor y un privilegio conocerla. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a toda su audiencia que muy amablemente estuvo aquí dándole el apoyo. Gracias a la audiencia de Redoma, Dios guarda mis lágrimas, que siempre están aquí también apoyándonos y orando por nosotros. Gracias, Moni TJ. Gracias a la hermana Cleo Gaona, Irene González, Ángeles González, y Nereida Cota, Nora Tello, María Dolores Llamas Sánchez, también María Luisa Mendoza Barberena, Mari Barba, Angélica Godínez, y cada uno de los que se estuvieron conectando aquí. Muchas gracias. Gracias, de verdad, les bendecimos. Marta de Cristóbal dice que es de mucha bendición. María Dolores Llamas le manda saludes. Y dice Edith Mendoza que lo que usted pasó, ella lo vivió con una sobrina de una de mis cuñadas. Lo mismo que sufrió su hija de esta muchacha lo pasó y también fue desconectada enfrente de su familia. Sí. Es una gran dolor, pero para los familiares es inexplicable por el sufrimiento que están pasando. A mí me impactó cuando yo escuché esa parte, que le dieron 15 minutos, ¿verdad? Para tomar una decisión tan fuerte que ni siquiera le dieron tiempo de esperar a sus familiares que llegaran a ver por última vez a su hija. Yo estaba llorando cuando estaba escuchando porque yo visualizaba eso. Si eso me llegara a pasar a mí, Dios guarde, pero Dios, en sus manos estamos y el tiempo es de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, tienes 15 minutos para decidir desconectar a tu hija y es una de... Y yo oía en el testimonio que decían, si hubiera caído en un coma, la podemos dejar para siempre allí o muchos meses o mucho tiempo. Exacto. Pero por políticas del hospital, cuando una persona cae en muerte cerebral, lo tienen que conectar. Así es. Yo estaba impresionada, estaba una cosa muy impactante que de verdad Dios la fortaleció, pastora, Dios le dio esa entereza. ¿Por qué? Porque una noche antes, como dice ese canto, ángeles subían y ángeles bajaban, ángeles ministrando ese cuarto, recibiendo el espíritu de su hija, abrazados por el Padre Eterno, abriendo las puertas para que su hija entrara a los brazos del Maestro con esa sonrisa, diciéndole su hija a nuestro Padre: papi, aquí estoy, abrázame, pero te pido que consueles ahora a mi mamá que está allí abajo, y esos ángeles ministradores trayéndole esa fortaleza. Era impresionante cuando usted lo compartía, yo lo podía vivir. Qué hermoso que Dios le haya dado esa visión y poderle dejar saber, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ese camino del valle de la sombra de muerte, Dios mandó ángeles para usted, para que la ministraran, para que recibieran a su hija. Y así, de esa manera, Dios manda esos ángeles para cada una de mis hermanas que han pasado, que están pasando por esta situación tan difíciles. Dios, hasta en esos momentos de dificultad, está con nosotros. Él no nos deja y nos deja saber a través de eso, que en los últimos momentos de vida de nuestros seres queridos, Él siempre va a estar ahí para ellos y va a estar ahí para nosotros. Así que
Wow, pues vamos a quedar aquí, mis hermanas. Les mando un abrazo. Griselda Paz, gracias también por tus hermosos comentarios. Ángeles González, Paula de la Rosa, eh, te bendecimos. Ella acaba de perder a su padre hace un mes, y la tenemos en oración para que Dios, a su madre, Amén. perdón, la tenemos en oración, para que el Señor fortalezca su vida. Les quiero Amén. dejar saber, la próxima semana tendremos también un grupo de mujeres, que nos van a venir a traer un tema, que están preparadas en esta área del duelo. Amén. Va a venir, van a ser algunas mujeres conectadas de esta misma manera y nos van a hablar del duelo. Porque como usted dice, en esta etapa de pandemia, mucha gente está perdiendo familias. Así es. Y necesitamos darles herramientas, de cómo hacer y cómo caminar en este tiempo Así es. tan difícil. Así que les invitamos, y también vamos a agendar a nuestra hermana para que nos comparta y sigamos fortaleciéndonos. Claro que sí. Así que antes de terminar, pastora, me gustaría mucho que hiciera una oración por Amén. aquellos que están conectados y para despedir, este programa. Amén, Señor, te damos gracias, Padre de la gloria, Señor, Dios restaurador y sanador, Espíritu Santo, yo te doy las gracias, Señor, por este medio que tú nos estás dando, por esta puerta abierta, Señor, para llevar, Señor, esa palabra de esperanza a cada persona, Señor, que está sufriendo la pérdida en estos momentos de un ser querido, Señor, que están pasando, Señor, Dios, por estos desesperados momentos, Señor, angustiantes de no volver a ver a sus familias, Señor. Yo te pido que el consuelo, Padre, que la paz que viene de ti, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no lo podemos entender, Señor, sea sobre el corazón de cada mujer, de cada hombre que está ahorita, Señor, con su corazón hecho pedazos, Señor, con el duelo, Señor, y con la angustia, Señor. Yo te pido que ángeles alrededor de ellos los ministren, Padre, que tu presencia, Espíritu Santo, sea sobre de ellos, trayendo una paz, Señor, trayendo un descanso, conforta sus corazones, sana, Señor, esa herida tan grande. Sé tú, Señor, su consolador. Abrázalos, Padre, abrázalos, Señor, con ese amor tan especial que viene de ti, Espíritu Santo. Consuélalos con ese consuelo, Padre, que viene de tu corazón, Padre, de ese amor profundo, Padre, que conforta toda herida y toda pérdida, Señor. Te doy gracias, yo los pongo en tus manos, Señor, intercedo por ellos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias en esta noche a todos los que se conectaron. Si usted llegó un poquito tarde, regrésese, mírelo desde el principio. Sé que va a ser un testimonio que le va a bendecir. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Vamos a estar orando por aquellos que han pasado por esta situación, y no se les olvide, vamos a agendar a nuestra hermana para que regrese a compartir, un poco más sobre la restauración, que Dios le dio, en este proceso. Dios me los bendiga. Amén. Pastora Lucy, muchas gracias. Bendiciones, Todo. gracias. Dios le bendiga y nos vemos Amén. pronto con todo el favor de nuestro Dios. Hasta luego. Gracias, pastora, y gracias a toda su Bendiciones. audiencia. Hasta luego. Bye bye.